Si recuerdan, en 2014 se estrenó la película Interestelar. El físico ganador del premio Nobel Kip Thorne fue el consultor científico. Los objetos cósmicos en esta película, es decir, agujeros de gusano, agujeros negros y exoplanetas, fueron mostrados con precisión científica. Pero la escena más importante fue al final de la película. En el momento culminante, el protagonista Cooper cae en un agujero negro junto con su nave espacial. Al principio, todo a su alrededor era oscuridad absoluta, tinieblas totales. Pero cuanto más profundo caía, más notaba algunas partículas. Estas partículas golpeaban su nave y dejaban arañazos en ella. Luego comenzaron a aparecer destellos de luz, chispas, y su nave se incendió. Cooper se vio obligado a eyectarse y continuó cayendo en el agujero negro por sí mismo. Y de repente, se encontró en un espacio pentadimensional, en un tesseracto pentadimensional. Es una experiencia impresionante, un lugar donde podía comunicarse con su yo del pasado mediante la gravedad. Al ver estas escenas, pudiste haberte preguntado, ¿es esto realmente posible? ¿Existe algo así en un agujero negro? Si cayeras en un agujero negro real, ¿qué verías? ¿Sabes que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A asterisco? Imaginemos que te embarcas en una nave espacial hacia él. Te acercas a una distancia segura. Luego abandonas la nave y comienzas una caída libre hacia el agujero negro. Tu caída durará aproximadamente 1 hora y terminará en muerte. La nave espacial permanecerá en órbita, observando tu viaje. Antes de comenzar a caer, te enfrentarás al primer problema. La gravedad del agujero negro es increíble. Su masa supera la del Sol en millones de veces. Tal atracción captura estrellas y materia alrededor, formando un disco grueso de plasma incandescente que gira alrededor del agujero, a velocidad vertiginosa. Este disco gira casi a la velocidad de la luz y pierde energía debido a la fricción, causando fuertes turbulencias y calentándose hasta miles de millones de grados. Como resultado, el disco produce una radiación poderosa, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esta radiación puede cegarte instantáneamente e incluso quemarte vivo. Para sobrevivir a este viaje, imaginemos que estás equipado con un traje espacial extremadamente resistente. Te protege del calor y filtra la radiación peligrosa. A pesar de la protección, el disco sigue pareciendo tan brillante que no se puede distinguir nada. Por eso tu casco está equipado con un visor especial que reduce el brillo, permitiéndote ver los detalles del disco y las estrellas en el fondo. Lo primero que notas es que el disco brilla en azul. Los filtros de tu visor solo dejan pasar el espectro de luz visible. En este rango, el disco emite predominantemente color azul, ya que transporta más energía, similar a las estrellas muy calientes que tienen un tono azulado. Curiosamente, un lado del disco parece más brillante que el otro. La razón es el efecto Doppler, el mismo efecto que se observa con las ondas sonoras cuando un automóvil pasa junto a ti. El plasma gira tan rápido que de un lado el disco se acerca a ti y sus ondas de luz se comprimen, siendo percibidas por ti con mayor frecuencia y energía. Del otro lado, el disco se aleja, las ondas se estiran y ves la luz menos brillante. Observando el agujero negro, notas que la parte lejana del disco parece deformada, como si estuviera doblada alrededor del horizonte de eventos, formando un anillo luminoso. Esto ocurre debido a la poderosa gravedad del agujero negro, que desvía los rayos de luz, creando un efecto de lente gravitacional. Como resultado, mirando en una dirección, puedes ver objetos que están en un lugar completamente diferente. Las estrellas en el fondo parecen ligeramente azuladas. No lo sientes, pero la gravedad del agujero negro ralentiza el paso del tiempo. Tu reloj va más lento en comparación con las estrellas distantes. Debido a esto, la luz de ellas parece acelerada y adquiere un tono azulado. La caída a través del disco transcurre de manera extraña. En los primeros 10 minutos, el agujero negro parece alejarse, aunque en realidad te estás acercando a él. Esta ilusión óptica surge porque al moverte hacia el agujero negro, ves la luz que viene del lado frontal, aunque en realidad proviene de otra dirección. Este fenómeno se llama aberración. Después de los primeros 10 minutos de caída, tu velocidad ya alcanza el 4% de la velocidad de la luz. Desde este momento, el agujero negro comienza a crecer en tu campo de visión. A medida que caes, tu velocidad continúa aumentando. La luz que viene delante se vuelve cada vez más brillante, mientras que la luz detrás se oscurece. Esto es nuevamente el efecto Doppler. Al caer en el agujero negro, alcanzas la luz que va delante de ti, mientras que la luz detrás de ti se vuelve más difícil de ver. Pasan los minutos y gradualmente vuelas sobre el disco de materia. De repente, después de 57 minutos de caída, el disco parece desaparecer.
Has alcanzado la zona donde la materia ya no puede girar de forma estable. Aquí la gravedad es tan fuerte que el plasma comienza a girar vertiginosamente en espiral, precipitándose hacia el agujero negro. Ahora los eventos se desarrollarán mucho más rápido. En solo 2 minutos te acercas al horizonte de eventos 2 veces más que antes. Desde este momento, cualquier luz que provenga del exterior está condenada a caer en el agujero. Esta área se llama esfera de fotones. Aquí la luz orbita alrededor del agujero negro. Solo 24 segundos y cruzas el horizonte de eventos. Ahora no hay vuelta atrás. Continúas viendo la luz de las estrellas distantes, cayendo junto contigo, e incluso puedes observar la nave espacial que quedó en órbita. El reloj en la nave, aunque parece haberse ralentizado, continúa funcionando. Tu cuerpo, incluidas las piernas, también permanece completamente visible. Contrariamente a las expectativas, la imagen del propio agujero negro no te envuelve por completo. Incluso estando dentro de él, el agujero negro ocupa solo el 15% del campo de visión. El resto del espacio está lleno de estrellas. Esto ocurre debido a la aberración de la luz. Ahora que te mueves increíblemente rápido, la luz que viene de los lados e incluso de atrás te parece que viene de adelante. Tu campo de visión se estrecha al frente y se expande atrás. En particular, la nave detrás de ti parece más grande, aunque te estás alejando de ella. Los siguientes 30 segundos de caída pasan en un instante. Lamentas no haber saltado en un agujero más grande, donde habrías vivido algunas horas más. De repente, sientes una fuerza increíblemente poderosa que comienza a comprimir tu cuerpo. Este fenómeno se llama espaguetificación. Te convertirás literalmente en espagueti. La espaguetificación alcanzará tal grado que incluso los átomos de tu cuerpo serán desgarrados y finalmente se desintegrarán. Tu cabeza está un poco más lejos del centro del agujero que tus piernas, y la diferencia en la fuerza de atracción es tan grande que el cuerpo se desgarra rápidamente en pedazos. En los últimos momentos te parece como si estuvieras cayendo sobre una superficie plana y absolutamente negra. El anillo de luz alrededor intensifica esta sensación. En una fracción de segundo, los restos comprimidos de tu cuerpo alcanzan el centro del agujero negro. El material de tu cuerpo se estira y comprime, y luego el espacio y el tiempo mismo se estiran, se deforman hasta volverse irreconocibles y se destruyen. Tu viaje termina aquí. La física moderna aún no puede describir exactamente qué sucede en el centro de un agujero negro. Nuestras teorías actuales hablan de singularidades, puntos donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. El mayor misterio son las singularidades, porque no sabemos qué hacer con ellas. Entienden que los agujeros negros nos ocultan las singularidades. Cuando la materia colapsa hacia el centro, su densidad crece más y más, superando todo lo imaginable. Y no tenemos la menor idea de cómo describir la física que ocurre en el centro, porque las densidades, temperaturas y Dios sabe qué más hay, están fuera de toda medida. Estas palabras las pronunció Roger Penrose después de recibir el premio Nobel. Reconoce abiertamente que la ciencia no tiene una teoría para describir las condiciones dentro de la singularidad. Allí se necesita unificar la mecánica cuántica con la gravedad, pero nadie sabe cómo hacerlo todavía. Pero los agujeros negros no son tan negros. No son las prisiones eternas que se pensaba que eran. Las cosas pueden escapar de un agujero negro, tanto hacia afuera como, posiblemente, hacia otro universo. Cada vez más físicos consideran que los agujeros negros no son prisiones del universo, sino al contrario, su telescopio más agudo e incluso su computadora cuántica más poderosa. Los llaman la clave para entender el funcionamiento del mundo. Dicen que la realidad a veces es más extraña que la ficción, y en ningún lugar esto es tan cierto como en el caso de los agujeros negros. Los agujeros negros son más extraños que cualquier cosa que los escritores de ciencia ficción pudieran haber imaginado. Y sin embargo, no son fantasía, sino un hecho científico. Los agujeros negros proporcionan a los teóricos un laboratorio esencial para probar ideas. Las condiciones dentro de un agujero negro son tan extremas que, al estudiarlas, observamos el espacio y el tiempo en un entorno exótico. Un entorno que arroja una luz nueva, a veces desconcertante, sobre su naturaleza fundamental. Así que usemos los agujeros negros como lupa y entendamos cómo el tiempo y el espacio intercambiaban lugares, si existen puentes entre universos, por qué el espacio no es fundamental, dónde se esconde la infinita multitud de universos, y cómo puede ser simultáneamente quemado y espaguetificado. Al final del vídeo, se formará en tu cabeza una imagen completa y te convencerás de que, en nuestra búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, en las investigaciones más fundamentales, parece que hemos vislumbrado un nivel más profundo del mundo. Al crear este vídeo me basé principalmente en el libro de los físicos Brian Cox y Jeff Forshaw, Black Holes: The Key to Understanding the Universe. No existe en español, pero si conoces inglés o usas IA, lo recomiendo. Brian Cox es un verdadero físico punk.
Antes de convertirse en profesor de la Universidad de Manchester, tocaba los teclados en el grupo The Rim. Ahora es profesor real de divulgación científica y miembro de la Royal Society de Londres. Su coautor, Jeff Forshaw, es especialista en cromodinámica cuántica, profesor de Manchester y laureado de la medalla Maxwell. Le apasionan los maratones. Asegura que después del kilómetro 30 los pensamientos sobre cromodinámica se vuelven cristalinos. En resumen, tales autores, tal libro. Que disfruten del vídeo. En el centro de nuestra galaxia se esconde un monstruo. Pesa 4 millones de veces más que el Sol y curva tanto el espacio-tiempo que la luz no puede escapar de él. Lo llamamos Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros nacen donde mueren las estrellas más masivas. Se encuentran en los centros de las galaxias y en el límite de nuestra comprensión. La gravedad los crea cuando mucha materia se comprime en un espacio pequeño. Las leyes de la física que hemos descubierto predicen su existencia, pero no pueden describirlos completamente. Cada agujero negro es un enigma de la naturaleza que aún no hemos resuelto. La historia de su estudio comenzó con Einstein. Su teoría de la relatividad predijo dos cosas extrañas. La primera, las estrellas masivas están condenadas a colapsar en agujeros negros con una singularidad en su interior. La segunda, en nuestro pasado existe una singularidad que es el comienzo del universo y del tiempo. Su nombre es Big Bang. Resulta que la teoría de la gravedad nos habla sobre la naturaleza del tiempo. Durante mucho tiempo, los físicos no creyeron en los agujeros negros. Incluso el propio Einstein en 1939 afirmó que no existen en la realidad. Su colega Eddington lo dijo más simple. Debe haber una ley de la naturaleza que impida que una estrella se comporte de manera tan absurda. Pero tal ley no existe, y las estrellas se comportan exactamente así. Ahora entendamos que los agujeros negros son una fase natural e inevitable en la vida de estrellas varias veces más masivas que el Sol. Como en nuestra galaxia hay millones de tales estrellas, también hay millones de agujeros negros. Las estrellas son bolas gigantes de materia luchando contra su propia gravedad. Queman hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Esto crea presión que se opone al colapso. Nuestro Sol quema 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Toda una montaña. Y así lleva miles de millones de años. Parece que el Sol es enorme. Dentro cabrían 1 millón de tierras. Pero es más preciso decirlo así. El Sol es una enana. Las estrellas más grandes son 1000 veces mayores. Su diámetro es de 1000 millones de kilómetros. Pon una así en el centro del sistema solar y se tragará a Júpiter. Y estos monstruos están condenados al colapso. Cuando se acaba el combustible, la gravedad vence. Las estrellas pequeñas se convierten en enanas blancas, objetos del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol. Las salva la mecánica cuántica. Los electrones no pueden quedarse quietos. Cuando se comprimen, comienzan a moverse frenéticamente. Esto crea presión. En 1930, Subrahmanyan Chandrasekhar, de 19 años, navegando en su barco hacia Inglaterra, hizo un cálculo. Entendió. Los electrones no pueden moverse más rápido que la luz. Si una estrella es más pesada que 1,4 masas solares, la presión de los electrones no la salvará. El colapso continuará. Entonces se forma una estrella de neutrones. Los electrones y protones se fusionan en neutrones. El resultado es una esfera del tamaño de una ciudad, pero con masa mayor que el Sol. Solo imaginen. 1 millón de tierras comprimidas al tamaño de Moscú. Una cucharadita de tal sustancia pesa 1000 millones de toneladas. Algunas estrellas de neutrones giran 700 veces por segundo. La primera fue descubierta en 1967. Pulsaba tan rítmicamente que la llamaron Hombrecitos Verdes 1. La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es 100.000 millones de veces más fuerte que la terrestre. Todo lo que cae ahí se convierte instantáneamente en sopa de partículas. Pero hay un límite. Si la estrella es más pesada que 3 soles, nada detendrá el colapso. La estrella se convierte en un agujero negro. Hoy los vemos. En 2015, el detector LIGO captó ondas gravitacionales de la fusión de 2 agujeros negros a 1000 millones de años luz de nosotros. Eran 29 y 36 veces más pesados que el Sol. Se fusionaron en 2 décimas de segundo. En el momento de la fusión se liberó más energía que la que emiten todas las estrellas del universo visible. En 2019, el telescopio Event Horizon fotografió un agujero negro en la galaxia M87. Es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol. El área oscura en el centro es la sombra de donde ni siquiera la luz puede escapar. Y el anillo luminoso alrededor es gas incandescente cayendo en el agujero. Los agujeros negros son ideales para estudiar física. Para entenderlos se necesita toda la física a la vez: termodinámica, mecánica cuántica y, por supuesto, la teoría de la relatividad.
Comencemos con esta última. En la escuela nos enseñan que la gravedad es simplemente una fuerza que no nos deja saltar alto. Isaac Newton formalizó esta idea en 1687. Su teoría funciona perfectamente para calcular, por ejemplo, trayectorias de naves espaciales. Pero Newton hizo dos suposiciones importantes. La primera, el tiempo es universal. Si sincronizamos todos los relojes del universo, siempre mostrarán la misma hora. La segunda, el espacio es absoluto. Es una arena inmóvil en la que vivimos. Suena como sentido común, pero ambas suposiciones son incorrectas. En 1971, Joseph Haffele y Richard Keating realizaron un experimento brillante. Compraron boletos de avión alrededor del mundo para ellos y 4 relojes atómicos. Volaron alrededor del mundo, primero hacia el este, luego hacia el oeste. Después compararon las lecturas de sus relojes con los relojes de referencia en el observatorio. El resultado fue sorprendente. Los relojes que volaron hacia el este se atrasaron 59 nanosegundos. Los relojes que volaron hacia el oeste se adelantaron 273 nanosegundos. Una diferencia minúscula, pero no cero, y corresponde exactamente a los cálculos de Einstein. Resulta que el tiempo no es lo que parece. El tiempo fluye de manera diferente y depende de la velocidad del movimiento. Bueno, al menos con la distancia, ¿todo está en orden? Miremos la mano. ¿Quién se atrevería a decir que la distancia entre los dedos depende del punto de vista? Einstein se atrevió. El espacio tampoco es lo que parece. La distancia entre 2 puntos depende del observador. Este es un hecho experimental, cuidadosamente verificado. Tomemos el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN. Es el acelerador de partículas más poderoso del mundo. Su circunferencia es de 27 kilómetros desde nuestro punto de vista, los humanos. Pero para los protones que vuelan dentro a velocidades cercanas a la de la luz, su circunferencia es de solo 4 metros. Einstein entendió esto en 1905, incluso antes de todos los experimentos. ¿Qué lo impulsó? La respuesta es que vio una contradicción entre la teoría de la gravedad de Newton y la teoría del electromagnetismo de Maxwell. La teoría de Maxwell afirma: la luz siempre se mueve a la misma velocidad, casi 300 millones de metros por segundo, y no importa cómo se mueva, quién la mide. Imaginen un astronauta dentro de una nave espacial. Lanza una pelota hacia adelante. Para él, la pelota se moverá a la velocidad determinada por la fuerza de su lanzamiento. Sin embargo, si observamos el mismo evento desde el planeta, la pelota parecerá moverse más rápido, ya que a la velocidad del lanzamiento se suma también la velocidad de la propia nave. La rareza surge si intentamos realizar un experimento similar con la luz. Por ejemplo, usemos una linterna. Veremos que independientemente del punto de observación, la velocidad de la luz permanece constante. No importa si estamos en movimiento o permanecemos inmóviles, si alumbramos con la linterna desde un punto fijo o desde uno en movimiento. La velocidad de la luz siempre es la misma. Explicar esta rareza solo era posible de 2 maneras. Era necesario cambiar las ecuaciones de Maxwell o cambiar las concepciones sobre el espacio y el tiempo. Einstein eligió el segundo camino. Si Einstein pudiera extraer del aire una única idea que lo llevara directamente a la explicación de la ecuación más famosa de la física, E igual a mc², sería el intervalo del espacio-tiempo. La idea es bellamente simple. Volvamos a la nave espacial. Imaginemos que el astronauta sostiene 2 linternas, una apuntando hacia atrás y otra hacia adelante. Enciende ambas linternas simultáneamente y observa en qué momento los rayos de luz alcanzan los extremos de la nave. Como desde su punto de vista la nave está inmóvil, la luz se propagará igual en ambas direcciones y alcanzará los extremos delantero y trasero simultáneamente. Ahora miremos esta misma situación con los ojos de un observador que está en la Tierra. Ya descubrimos que la velocidad de la luz es invariable para cualquier observador. Cuando se encienden las linternas, los rayos de luz se mueven con la misma velocidad en ambas direcciones. Pero al mismo tiempo, la nave se mueve hacia adelante, por lo que el rayo de luz dirigido hacia atrás alcanzará el extremo trasero de la nave antes que el rayo de luz dirigido hacia adelante alcance la proa de la nave. Desde el punto de vista del observador en el planeta, estos 2 eventos ya no son simultáneos. ¿Cómo resolver esta paradoja? Debemos abandonar la representación habitual del tiempo. En esta situación, la parte trasera de la nave está un poco en el futuro respecto al centro de la nave, y la parte delantera de la nave, por el contrario, un poco en el pasado. Podemos verificar esto. Hay una magnitud con la que todos estarán de acuerdo. Si los observadores calculan la magnitud, tiempo al cuadrado, menos distancia al cuadrado, todos obtendrán el mismo resultado. Esta magnitud se llama intervalo. Es invariante, es decir, no depende del punto de vista. Por eso los invariantes son fundamentales. Y como a la naturaleza no le importa nuestro punto de vista, debemos describirla solo en magnitudes invariantes. Cuando descubrimos un invariante,
es algo grande, porque aprendemos algo objetivo sobre el universo. Decenas de físicos, incluidos premios Nobel, llaman a la ecuación del intervalo una de las ecuaciones más grandes de la física, posiblemente de toda la ciencia. Porque los invariantes son fundamentales, y la palabra fundamental es importante. Significa que el universo está organizado precisamente de esta manera. No conocemos una explicación más profunda. El intervalo está relacionado con lo que llamaremos distancia entre dos eventos. No es la distancia ordinaria entre ellos en el espacio, sino la distancia en el espacio-tiempo. ¿Qué es un evento en general? Es algo que ocurre en algún lugar y en algún momento. Por ejemplo, chasquear los dedos. Ocurrió aquí y ahora, en un lugar y tiempo específicos. La teoría de la relatividad estudia las relaciones entre eventos, cómo de lejos están unos de otros y si interactúan. Esta es una forma intuitiva de pensar sobre el mundo. Así es como decimos, nos vemos mañana por la noche en el pub. Recuerden los eventos de su vida. El primer día de escuela, Año Nuevo con la abuela, una noche en el pub. Dispongan todos los eventos como cuentas en un hilo. Obtendrán su línea de mundo, su camino a través del espacio-tiempo. Todos los momentos de su vida, pasados y futuros, existen en algún lugar del espacio-tiempo. Sus recuerdos son eventos que aún están allí. Su futuro, incluida la muerte, los espera en algún lugar del espacio-tiempo. Si tuvieran un cronómetro perfecto que iniciaran en el momento del nacimiento y llevaran toda su vida, el reloj mediría la longitud de su línea de mundo, desde el nacimiento hasta el momento actual. La longitud de su línea de mundo es su edad. Qué hermoso sería viajar libremente por esta línea, regresar a cualquier momento. Pero el intervalo lo prohíbe. Y he aquí por qué. Imaginen que encienden una vela. Emite luz que se propaga en todas direcciones, formando una burbuja de luz creciente. Esta burbuja es tridimensional y crece a la velocidad de la luz. ¿Y si hacemos un corte bidimensional? Entonces la burbuja de luz se verá como un círculo expandiéndose alrededor de nosotros. Si descomponemos este fenómeno en fotogramas separados y los apilamos uno tras otro, obtendremos un cono que se expande del pasado al futuro. Los lados de este cono están inclinados a 45 grados, ya que la velocidad de la luz es constante. Por ejemplo, en un año la luz siempre recorrerá una distancia de un año luz. Lo interesante es que cualquier camino que elijamos, siempre permaneceremos dentro de este cono. Salir fuera de sus límites es imposible. Para entender por qué, imaginemos un evento lejano. Por ejemplo, la explosión de una supernova. Este evento solo podrá afectarnos cuando su cono de luz alcance la Tierra. Hasta ese momento, ninguna información sobre la explosión puede alcanzarnos, ya que nada se mueve más rápido que la luz. Solo veremos y sentiremos esta explosión después de que estemos dentro de su burbuja de luz. De esta manera, la casualidad, es decir, la capacidad de un evento para influir en otro, está limitada por la velocidad de la luz. Pero lo que es aún más importante, los conos de luz ayudan a entender la profunda diferencia entre los conceptos de espacio y tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y espacio? En el espacio podemos movernos en cualquier dirección, dar la vuelta e incluso crear nuestro camino en un bucle. En el tiempo, sin embargo, todos los objetos están obligados a moverse estrictamente en una dirección, del pasado al futuro. En el tiempo es imposible dar la vuelta. Los conos de luz muestran claramente esta diferencia. En el espacio somos libres de elegir cualquier dirección, pero en el tiempo los conos de luz sucesivos nos obligan a movernos exclusivamente hacia adelante. No podemos dar la vuelta porque permanecemos encerrados dentro de estos conos. Esta propiedad permite definir estrictamente el concepto de tiempo. En la teoría de la relatividad, tiempo es la dirección en la que están orientados los conos de luz. Es precisamente en esta dirección donde no se puede dar la vuelta. El tiempo es la dirección hacia donde conducen todas las trayectorias permitidas y donde inevitablemente se encuentra nuestro futuro. El espacio, por su parte, son todas las demás direcciones, perpendiculares al tiempo. En una región vacía del universo, sin gravedad, la estructura del espacio-tiempo es recta. El espacio y el tiempo forman una cuadrícula rectilínea simétrica, y los conos de luz están orientados de la misma manera. En tal caso, el tiempo puede definirse globalmente. En el diagrama irá de izquierda a derecha. Los conos de luz son el elemento clave de la teoría especial de la relatividad, que describe el universo sin gravedad. La teoría general de la relatividad añade la idea clave. El espacio-tiempo tiene una geometría que puede curvarse. La materia y la energía curvan el espacio-tiempo en su vecindad. Los objetos no se mueven bajo la acción de una fuerza de gravedad. No hay ninguna fuerza en la imagen de Einstein. La gravedad es pura geometría. Para entender el espacio-tiempo curvado, imaginen un mundo bidimensional. Los habitantes de Planolandia se arrastran por la superficie, adelante, atrás,
izquierda a derecha, pero nunca arriba a abajo. Sus ojos planos ven solo cosas planas en una superficie plana. Imaginen qué recepción tendría el famoso físico Alberto Plano si se atreviera a decir que el espacio es en realidad tridimensional. Hay otra dimensión, otra dirección hacia la cual no podemos señalar. Supongamos que Alberto Plano tiene razón y los habitantes de Planolandia viven en la superficie de una gran mesa. La tercera dimensión es real. Es la dirección hacia arriba desde la superficie de la mesa. Pero los habitantes de Planolandia no la ven. Descubrieron áreas impasables a donde no pueden ir. Deben rodear una taza de café, una lámpara y libros. ¿Cómo dedujo Alberto Plano que en el mundo hay una dimensión adicional? Todo está en estas áreas claras y oscuras cambiantes. Sé lo que es. Son sombras. Alberto usó las matemáticas para entender que las sombras son proyecciones bidimensionales de objetos que viven en 3 dimensiones. Quizás vean la analogía. El intervalo, lo que no cambia con el punto de vista, vive en las 4 dimensiones del espacio-tiempo. Las distancias en el espacio y las diferencias en el tiempo son simplemente sombras. Cambian cuando miramos algo de manera diferente en nuestro mundo tridimensional. No podemos imaginar algo en 4 dimensiones. Como Alberto Plano no podía imaginar una taza de café, pero eso no le impidió levantar la mirada del mundo bidimensional hacia la verdadera realidad del espacio tridimensional. Los habitantes de Planolandia pueden suponer que su mesa es plana, pero si la mesa está ligeramente curvada, descubrirán desviaciones. Usando instrumentos de medición precisos, los habitantes de Planolandia se sorprenderán al descubrir triángulos cuyos ángulos no suman exactamente 180 grados. Y las líneas paralelas que convergen o divergen. Es precisamente en este sentido que hablamos de la curvatura del espacio. La teoría general de la relatividad describe cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo en su vecindad. Los físicos profesionales no imaginan mejor que ustedes el mundo cuatridimensional. Cuando se trata del espacio-tiempo, todos somos Albertos Planos, observando sombras. Afortunadamente, para entender los agujeros negros, es suficiente seguir los conos de luz. Los físicos inventaron una hermosa manera de hacer esto, los diagramas de Penrose. La teoría general de la relatividad a menudo se llama bella. No se trata de las matemáticas, que son terriblemente complejas. Hay una anécdota famosa sobre Arthur Eddington, cuando le dijeron que era una de las 3 personas en el mundo que entendían la teoría de Einstein. Vaciló y respondió: «Estoy tratando de recordar quién es el tercero». La belleza está en las ideas, en que la gravedad es geometría. John Wheeler lo expresó en una oración. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Lo más difícil en la teoría general de la relatividad es calcular la curvatura del espacio-tiempo. Los agujeros negros son uno de los pocos casos donde podemos calcular exactamente la geometría. Pero, ¿cómo dibujar un espacio-tiempo cuatridimensional curvado en un plano? Aquí nos enfrentamos al mismo problema que los cartógrafos. Su tarea es dibujar la Tierra esférica en un mapa plano. La proyección de Mercator de 1569 resolvió esta tarea para los navegantes. Conserva los ángulos. Un marinero puede trazar una línea recta desde 2 puntos, y el ángulo indicará el rumbo de la brújula. El precio es la distorsión de las distancias. En el mapa de Mercator, Groenlandia parece del tamaño de África, aunque en realidad es 14 veces más pequeña. En los polos la distorsión se vuelve incluso infinita. Los polos no pueden representarse. El matemático Roger Penrose encontró una manera elegante de llevar el infinito a un lugar finito en el plano. Imaginen que son artistas, pero en lugar de lienzo, espacio-tiempo. Y en lugar de pincel, gravedad. Así vivió y pensó Penrose. Quiso representar no solo el universo, sino su infinitud en una hoja de papel. Y lo hizo. Creó un diagrama, un dibujo en el que toda la historia del universo cabe en la palma de la mano. Penrose propuso un truco. ¿Y si comprimimos el infinito sin destruir la geometría de la luz? Usó una transformación matemática que comprime los eventos infinitamente lejanos, preservando los ángulos de los rayos de luz. El diagrama de Penrose para el espacio-tiempo plano es un rombo. Todo el universo infinito, todo el tiempo desde el principio hasta el fin, cabe en este diamante finito. La distorsión es enorme, pero elegida muy inteligentemente. Como la proyección de Mercator, es una proyección conforme. Los ángulos se conservan, es decir, los rayos de luz siempre van a un ángulo de 45 grados. Los conos de luz están dirigidos verticalmente en todas partes. Esto significa que podemos rastrear fácilmente las relaciones causa-efecto. Tomemos como ejemplo un cuerpo muy masivo, por ejemplo la Tierra. Si soltamos una manzana,
comenzará a caer hacia abajo, atraída por la gravedad del planeta. Sin embargo, la gravedad actúa no solo sobre la materia, sino también sobre la luz. Si la manzana emite burbujas de luz con el tiempo, también se desviarán hacia abajo. Cerca de un cuerpo masivo, los conos de luz dejan de ser paralelos entre sí. Se curvan cada vez más bajo la acción de la gravedad. Cerca de un objeto masivo, la dirección de los conos de luz se curva. En otras palabras, el tiempo mismo se dobla hacia el centro del planeta. Aunque al principio la manzana está inmóvil, cae. Y precisamente porque su futuro está dirigido hacia abajo. La masa distorsiona la geometría del universo. El espacio y el tiempo se vuelven relativos, y su orientación depende de la ubicación. Esto es, la teoría general de la relatividad. Ahora pensemos cómo se comportan los conos de luz dentro de cuerpos supermasivos, los agujeros negros. Imaginen que la persona A enciende una vela. La luz de ella se propaga en todas direcciones, formando una burbuja de luz creciente. Otra persona, llamémosla persona B, verá cómo se enciende la vela solo cuando la luz llegue hasta él. En otras palabras, la persona B ve la vela en el momento en que se encuentra dentro de este cono de luz. Una vez que la persona B está dentro, ya no puede salir de él, porque para ello tendría que moverse más rápido que la luz, lo cual es imposible. La superficie de cualquier estrella también emite constantemente tales burbujas de luz, expandiéndose con el tiempo. Pero si la estrella colapsa sobre sí misma, puede volverse tan compacta que su gravedad comienza a arrastrar el tejido del espacio a la velocidad de la luz. En cierto momento, la superficie de la estrella emite la última burbuja de luz que intenta expandirse, pero el espacio se comprime hacia ella tan fuertemente que el cono de luz se congela en su lugar. Una vez dentro de tal burbuja, la luz ya no puede escapar. Esto es precisamente un agujero negro. Así, los agujeros negros son burbujas de luz congeladas, mantenidas en su lugar por la fuerza de la gravedad. Si tomamos un corte bidimensional del espacio, el agujero negro se verá como un círculo inmóvil que forma un cilindro en el espacio-tiempo. El límite del agujero negro se llama horizonte de eventos. Por encima del horizonte, parte de la luz puede escapar, pero debajo del horizonte toda la luz queda atrapada. Dentro del agujero negro, los conos de luz obligan a cualquier objeto a moverse hacia abajo, y el tiempo mismo apunta al centro del agujero negro. Para entender qué representa un agujero negro, es necesario considerar dos puntos de vista: el del astronauta que cae en el agujero negro y el del observador distante que se encuentra lejos. Para el observador lejano, la gravedad es débil y el espacio-tiempo parece plano. Para él, el tiempo fluye de izquierda a derecha. El horizonte del agujero negro parece inmóvil y está representado por una línea recta del pasado al futuro. Ahora consideremos el punto de vista del astronauta que cae. A medida que se acerca al horizonte, el tiempo y el espacio se curvan cada vez más. Cuando el astronauta alcanza el horizonte, no lo nota. Sin embargo, es precisamente aquí donde el tiempo y el espacio quedan inclinados a 45 grados. Para el astronauta, el horizonte de eventos ya no es una línea horizontal, sino una diagonal, análoga a la superficie de un cono de luz. Mientras que el observador distante ve el agujero negro inmóvil, para el astronauta en el horizonte, el tiempo y el espacio se inclinan de tal manera que el agujero negro se comporta como un cono de luz del cual es imposible escapar. Al cruzar el horizonte de eventos, los conceptos de tiempo y espacio intercambian lugares. Ahora el tiempo está dirigido hacia abajo. El horizonte del agujero negro se convierte no en un lugar en el espacio, sino en un evento en el pasado. El centro del agujero negro ya no es un punto, sino un evento inevitable en el futuro. Cuando una estrella masiva colapsa, emite su último destello de luz, una burbuja que intenta expandirse, pero se congela en el espacio-tiempo curvado. Así se forma un agujero negro, que representa un cono de luz inmóvil. Si nivelamos el diagrama, veremos nuevamente la dirección global del tiempo, moviéndose de izquierda a derecha. En el diagrama nivelado, el horizonte del agujero negro claramente forma un cono de luz del cual es imposible escapar desde dentro. Al cruzar el horizonte, inevitablemente nos dirigimos al centro del agujero negro, donde la curvatura se vuelve tan fuerte que nuestros modelos físicos dejan de funcionar. Si representamos este diagrama de manera compacta, obtendremos un diagrama de Penrose, en el que las regiones exterior e interior del agujero negro están separadas. Al cruzar el horizonte, dejamos para siempre la parte externa del universo en el pasado, y solo podemos movernos hacia la singularidad. Bien, entendimos los conos de luz dentro del agujero negro. Pero, ¿qué sucede en la periferia de los agujeros negros? ¿Cómo es estar a cierta proximidad de ellos? ¿Recuerdan el planeta Miller de la película Interestelar? Les recuerdo que está basada en el libro del premio Nobel Kip Thorne. Miller es el planeta más cercano al agujero negro Gargantúa.
Por cada 5 segundos transcurridos en su superficie, en la Tierra ocurrieron increíblemente muchos eventos, muchísimos. Según la teoría de la relatividad, en un campo gravitacional fuerte el tiempo se ralentiza. Cerca de un objeto masivo, el tiempo fluye más lento, pero la gravedad no es lo único que curva el tiempo. Según la teoría especial de la relatividad, el tiempo se ralentiza para un objeto en movimiento. He aquí un ejemplo simple. Suben una escalera, su cuerpo se aleja lentamente de la Tierra, por lo tanto el tiempo debería ir más rápido, pero se están moviendo. En consecuencia, el tiempo va más lento. Resulta que los dos efectos se compensan entre sí. Ahora tomemos a dos personas. La persona A flota cerca de un objeto masivo. La persona B flota en el vacío del espacio. A apunta un láser verde hacia B. El rayo láser es una onda de luz con 600 billones de oscilaciones por segundo. Pero la luz también es una forma de energía. Al escapar del campo gravitacional, el rayo pierde energía. La frecuencia disminuye. Cuando el rayo alcanza a la persona B, en lugar de 600 billones de oscilaciones, quedan, digamos, 10.000 millones. La luz verde se transformó en radiación de microondas. Acabamos de descubrir un fenómeno llamado corrimiento al rojo gravitacional. Pero, ¿a dónde fueron las oscilaciones restantes? No desaparecieron a ninguna parte. La persona A crea 600 billones de oscilaciones por segundo. La persona B recibe solo 10.000 millones por segundo. ¿La única explicación? Un segundo para uno no es igual a un segundo para el otro. La persona A necesita solo un segundo para crear 600 billones de oscilaciones, pero la persona B necesitará 60.000 segundos, casi un día completo para recibirlas. Sus relojes van a velocidades diferentes, y no solo los relojes mecánicos, también los biológicos, el corazón, los pulmones, el cerebro. La persona A inhala, exhala, inhala. Para él todo es normal. La persona B mira por el telescopio y ve todo en cámara lenta. Entre inhalaciones pasan días. Ahora volvamos a la escena de Interestelar. Según la teoría de la relatividad, cuanto mayor es la aceleración de un objeto, más lento se mueve a través del tiempo. En la Tierra la gravedad es modesta. El tiempo se ralentiza solo unos pocos microsegundos al día. En la superficie de una estrella de neutrones la gravedad es enorme. El tiempo se ralentiza varias horas al día. Y en el horizonte de un agujero negro el tiempo se detiene. La gravedad es tan monstruosa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. En el planeta Miller, el tiempo fluye mucho más lento que en la Tierra, ya que la gravedad del Sol es 1.000 millones de veces más débil que la de Gargantúa. Cuando una tripulación pisa la superficie de Miller, comienza una música rítmica con el tic-tac de un reloj. Un segundo en este planeta equivale a un día en la Tierra. Es decir, por cada segundo allí pasan 61.400 segundos en la Tierra. En realidad, el flujo diferente del tiempo ocurre en todas partes del cosmos. Un buen ejemplo es la Estación Espacial Internacional. Ahí el tiempo va más lento que en la Tierra. Corregimos el tiempo a través de las ecuaciones de Einstein. Pero hay una segunda forma de viajar en el tiempo: la velocidad. El cosmos es enorme. No hay límite a qué tan lejos se puede volar. Por ejemplo, hasta la galaxia de Andrómeda hay 2,5 millones de años luz. En una nave que vuele al 99,9999999% de la velocidad de la luz, el viaje de ida y vuelta les tomará 18 años. Pero en la Tierra habrán pasado 5 millones de años. Entonces, ¿cuál es la conexión entre aceleración y gravedad? Miremos al cielo. En algún lugar allá arriba flotan astronautas en la Estación Espacial Internacional. Un destornillador soltado de las manos flota cerca. Gotas de agua flotan como burbujas temblorosas. ¿Por qué? No salieron del campo gravitacional de la Tierra. La estación está a solo 400 kilómetros sobre su superficie, 10 veces más alto que los aviones de pasajeros. La estación cae hacia la Tierra, como caerían ustedes desde un avión, pero vuela tan rápido que constantemente falla el planeta. Esto es caída libre. El punto clave es que la caída libre es indistinguible de flotar en el espacio profundo. Si estuvieran en una nave espacial sin ventanas, no podrían determinar si están en el campo gravitacional de alguien. Su cuerpo y los objetos alrededor flotarían inmóviles, porque no hay fuerza que les moleste. Einstein llamó a esto el pensamiento más feliz de su vida. La gravedad puede simularse con la caída, y viceversa. Sus efectos pueden crearse con aceleración. Si en su nave comienzan a acelerar con la fuerza de la atracción terrestre, dentro de la nave se sentirán como en casa. Pueden sentarse en una silla o caminar por la cabina. Sin ventanas, no distinguirían la nave espacial de una habitación en la Tierra. Y si deciden reducir el empuje a 1/3, podrían imaginar que están sentados en la superficie de Marte.
Y aquí está lo curioso. Ninguna otra fuerza en la naturaleza se comporta así. No se puede reemplazar la fuerza entre objetos eléctricamente cargados, con aceleración o movimiento. Pero con la gravedad es posible. La aceleración es localmente indistinguible de la gravedad y viceversa. Esta idea importante se conoce como el principio de equivalencia, que nos abrió la puerta a una nueva comprensión de la naturaleza de la realidad. Una comprensión que nos llevará a los agujeros negros y las manifestaciones más extremas de la geometría en el universo. En 1916, 5 meses antes de morir, el astrofísico Karl Schwarzschild hizo un descubrimiento importante. Servía en el ejército alemán y calculaba trayectorias de proyectiles de artillería. Y de repente encontró la primera solución exacta de las ecuaciones de la teoría general de la relatividad. Einstein había publicado su teoría apenas unas semanas antes. Schwarzschild dedujo la solución a la velocidad del rayo y se la envió. Einstein quedó impresionado y escribió en respuesta. Leí su artículo con el mayor interés. No esperaba que se pudiera formular una solución exacta de manera tan simple. Schwarzschild describió la geometría del espacio-tiempo alrededor de una estrella. ¿Recuerdan la máxima de Wheeler? Pues bien, la solución de Schwarzschild describe esta curvatura. Volvamos a la Tierra. La superficie de nuestro planeta está curvada. No se puede simplemente usar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia entre Buenos Aires y Shanghái. Si toman una regla de 19.600 kilómetros de largo y la colocan en Buenos Aires, su extremo no llegará a Shanghái. La regla es recta, pero la Tierra no lo es. El extremo quedará en el espacio. Pero se pueden tomar 20.000 millones de reglas de 1 metro y colocarlas a lo largo del arco de un gran círculo entre las ciudades. Las reglas seguirán la curva de la superficie de la Tierra. Así, se puede medir la distancia sobre una superficie curvada. Un ejemplo magnífico es la biosfera de Montreal. Desde lejos es una esfera perfecta. De cerca se ve, está hecha de muchos triángulos planos cosidos juntos en pequeños ángulos. Cualquier forma puede construirse así. La geometría está determinada por cómo se ensamblan los pedazos planos. En la teoría general de la relatividad, el espacio-tiempo curvado se construye de la misma manera. Muchos pedacitos de espacio-tiempo plano se cosen juntos. La solución de Schwarzschild describe cómo están cosidos cerca de una estrella. Einstein recordaba esto como el pensamiento más feliz. La gravedad puede reemplazarse con la caída. Si no hay gravedad cerca de un observador en caída libre, entonces el espacio-tiempo debe ser plano en su vecindad. La gravedad no aparece por una fuerza de atracción entre cosas. Aparece porque pequeñas áreas del espacio-tiempo están inclinadas respecto a sus vecinas cerca de objetos masivos. Para el Sol, los efectos de curvatura son minúsculos. En la superficie del astro, el factor de distorsión es mínimo. Los relojes se atrasan 1 minuto al año, pero para un agujero negro, todo es más dramático. Como resultó, la solución de Schwarzschild no solo describe la región alrededor de una estrella, describe un agujero negro. Solo hay que añadirle más masa a la estrella. El agujero negro de Schwarzschild es el modelo más simple. Esta solución de las ecuaciones de Einstein describe un agujero negro esférico sin rotación y sin carga eléctrica. Tiene solo un parámetro, la masa. El radio del horizonte de eventos se calcula con esta fórmula. Es el radio de Schwarzschild. Pero surgía una pregunta. ¿Acaso vemos en el universo objetos estáticos y simétricos? Más bien, a menudo vemos objetos redondeados y ligeramente achatados con rotación. ¿Cómo describirlos? Lamentablemente, hubo que esperar 50 años para este descubrimiento. Recordemos los diagramas de Penrose. Colocan infinitos en una hoja de papel. Cada vértice y borde de tal diagrama representa alguna forma de infinito. Pero aquí hay un enigma. Miren el diagrama de Penrose para el agujero negro eterno de Schwarzschild. El borde izquierdo de este diagrama no está en el infinito, sino en un punto con coordenada r igual a 1. Es el horizonte del agujero negro. Hasta ahora solo pensábamos en la parte superior de este borde, cuando saltamos dentro del agujero al principio del vídeo. Pero, ¿qué hay de la parte inferior? Nada puede cruzar este borde desde dentro del rombo, pero como no está en el infinito, quizás algo se esconde detrás de él. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen fueron los primeros en entender que detrás de este borde realmente hay algo. Estudiando las matemáticas de los agujeros negros, se dieron cuenta de que solo habían descrito la mitad de la solución. El panorama completo resultó ser mucho más extraño. Escribieron: el espacio tetradimensional se describe matemáticamente por 2 hojas que se conectan mediante un hiperplano. Llamamos puente a tal conexión entre 2 hojas. Resultó que el agujero negro de Schwarzschild no es simplemente un embudo cósmico, es un puente entre 2 universos. Einstein lo llamó puente, y nosotros ahora lo llamamos agujero de gusano. Resulta que solo dibujábamos la mitad de la solución de Schwarzschild.
En el diagrama completo vemos no 2, sino 4 regiones. La primera es nuestro universo fuera del agujero negro. La segunda es el interior del agujero negro, donde termina el tiempo. Pero hay una tercera región, un universo infinito completamente diferente. Y una cuarta región, un agujero blanco. Un agujero blanco es un objeto hipotético que representa un agujero negro al revés. De él todo sale volando, pero nada puede caer dentro. Existe en el pasado, no en el futuro. En esto, recuerda al Big Bang. El agujero negro yace en el futuro para los astronautas de los dos universos infinitos y pueden decidir si saltar en él o no. El agujero blanco, por el contrario, yace para ellos en el pasado. Pueden recibir señales de él, pero nunca podrán visitarlo. Dos universos están conectados por un agujero de gusano dentro del agujero negro. Un astronauta de nuestro universo puede saltar en el agujero negro. Un astronauta del otro universo puede saltar en su agujero negro. Y se encontrarán dentro antes de que la singularidad los destruya. El astronauta de la región 1 puede llegar a la región 2, dentro del agujero negro, y allí encontrarse con otro astronauta que llegó de la región 3. Incluso podrán comunicarse antes de alcanzar la singularidad, donde termina el tiempo. La región 3 representa otro universo infinito, completamente separado de la región 1, pero conectado con ella dentro del agujero negro. Este diagrama se llama espacio-tiempo de Schwarzschild máximamente entendido. El término máximamente aquí tiene un significado técnico que es muy ilustrativo. Los astronautas que considerábamos en viajes alrededor y dentro del agujero negro son inmortales. Sus líneas de tiempo deben ser infinitamente largas, a menos que se encuentren con la singularidad. Sus vidas son infinitas, a menos que crucen el horizonte del agujero negro. Se llama máximamente entendido a aquel espacio-tiempo donde todas las líneas del mundo comienzan y terminan, ya sea en el infinito o en la singularidad. Pero hay un problema: pasar a través del agujero de gusano es imposible. El tiempo dentro del agujero negro funciona de manera diferente. La coordenada de distancia se convierte en el tiempo. Todo se mueve inexorablemente hacia la singularidad. El agujero de gusano también evoluciona en el tiempo. Se estira y se rompe más rápido de lo que cualquier cosa puede volar a través de él. Ni siquiera la luz tiene tiempo. Por eso surge una pregunta lógica. ¿Existen objetos tan exóticos en la realidad? Los agujeros negros eternos de Schwarzschild probablemente no. Son simétricos y estáticos, así que no se forman por el colapso de estrellas. Pero las ecuaciones de Einstein permiten la existencia de agujeros de gusano. En 1988, Kip Thorne con colegas investigó la posibilidad de estabilizar agujeros de gusano. Se preguntaron, ¿permiten las leyes de la física a una civilización altamente desarrollada construir y mantener agujeros de gusano para viajes interestelares? Tales agujeros de gusano no serían creados por estrellas en colapso, pero teóricamente podrían ser extraídos de la espuma cuántica y ampliados a tamaño clásico y estabilizados por campos cuánticos con densidad de energía negativa. Tal agujero de gusano sería una máquina del tiempo, y las consecuencias de la existencia de tales cosas son inquietantes. ¿Puede un ser avanzado medir al gato de Schrödinger como vivo, luego viajar atrás en el tiempo a través de un agujero de gusano y matar al gato? Hoy la idea de los agujeros de gusano continúa interesando a los científicos. Quizás los agujeros de gusano son parte de la estructura misma del espacio-tiempo a nivel cuántico. A esta hipótesis volveremos más adelante. En 1963, el matemático Roy Kerr logró un avance. Encontró la solución exacta de las ecuaciones de Einstein para un agujero negro en rotación. Parecería que ¿qué hay de difícil en añadir rotación a la solución de Schwarzschild de 1916? Pero el hecho de que tomara casi medio siglo dice mucho. La solución de Kerr, como la de Schwarzschild, describe un agujero negro eterno, un remolino inmortal en el espacio vacío. Pero a diferencia de la de Schwarzschild, ya no es simétrica. Como la mayoría de los objetos en rotación como el Sol y la Tierra, el agujero negro de Kerr está achatado en el ecuador. Y esta pérdida de simetría tiene consecuencias serias. Un agujero negro de Kerr, que rota lentamente, tiene 3 peculiaridades en comparación con un agujero negro de Schwarzschild. Primero, la singularidad ahora es un anillo. El plano del anillo es perpendicular al eje de rotación. Esto significa que solo las trayectorias en el plano ecuatorial chocarán con ella. Todas las demás pasarán de largo. Un astronauta puede caer en un agujero negro de Kerr y evitar el fin del tiempo. Segundo, el agujero tiene 2 horizontes de eventos, uno interno y otro externo. Tercero, hay una región más allá del horizonte externo donde el espacio gira tan furiosamente que nada puede permanecer quieto. Esta región se llama ergosfera. Imaginemos que son astronautas que deciden saltar en un agujero negro de Kerr. Lo primero que encontrarán es la ergosfera. Aquí es imposible estar quieto. El espacio arrastra todo consigo, como un remolino. Incluso la luz dirigida directamente hacia afuera no puede escapar.
pero ustedes sí pueden. La ergosfera no es un punto de no retorno. Caemos más. Dentro de la ergosfera están obligados a rotar junto con el agujero negro. Ningún cohete les ayudará a detenerse, pero pueden usar esta rotación para escapar hacia afuera, más o menos como un surfista usa una ola. Pero deciden continuar el viaje y cruzar el horizonte externo. Este es el punto de no retorno, como en el agujero negro de Schwarzschild. Ahora deben moverse hacia adentro y cruzar el horizonte interno. Pero aquí comienzan las rarezas. Más allá del horizonte interno, recuperan la libertad. La singularidad ya no yace en su futuro. El tiempo no está obligado a terminar, porque pueden volar dentro del agujero negro, evitando la singularidad anular. Para asegurar que todas las líneas del mundo terminan, ya sea en el infinito o en la singularidad, nos vemos obligados a extender el diagrama. El resultado es bastante impactante. Dentro del agujero negro eterno de Kerr se contiene una infinita multitud de universos infinitos, anidados unos dentro de otros, como muñecas rusas matrioscas. El diagrama de Penrose ocuparía una hoja infinita de papel. Este país de las maravillas de Kerr es la única manera de permanecer en concordancia con la teoría general de la relatividad. El diagrama muestra parte de la torre infinita de universos, y esto significa que dentro del agujero negro eterno de Kerr está oculta una cantidad infinita de espacio y tiempo, y no hay encuentro obligatorio con la singularidad capaz de arruinar la diversión. Se preguntarán, ¿qué carajos está pasando aquí? Pero todo es exactamente así. Las matemáticas son implacables. Pueden viajar de universo en universo. Cruzan el horizonte interno, rodean la singularidad anular y salen a través del horizonte de un agujero blanco hacia un nuevo universo. Allí encuentran de nuevo un agujero negro. Se zambullen en él y la historia se repite. Si se atreven a pasar a través de la singularidad anular, pueden llegar a un universo antigravitatorio. Allí la gravedad repele en lugar de atraer. Además, en esta región son posibles curvas cerradas tipo tiempo. Expresándolo más simple, viajes en el tiempo. Representar tales caminos en el diagrama de Penrose no es posible, ya que requieren dar la vuelta en una de las dimensiones no mostradas. Estas trayectorias se llaman curvas cerradas tipo tiempo. Imaginen un camino en el espacio-tiempo que comienza un día antes de su nacimiento y después de algunos años, según su reloj, regresa a ese mismo día. Esto es un viaje en el tiempo. Tales caminos son permitidos por la geometría del espacio-tiempo. Esto significa que el agujero negro de Kerr es una máquina del tiempo. Surgen todo tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si decidieran prevenir su propio nacimiento? Esto no es necesariamente una paradoja. El universo puede estar organizado de tal manera que los viajes en el tiempo sean posibles, y al mismo tiempo todo permanezca lógicamente consistente. Stephen Hawking propuso la hipótesis de protección de la cronología. Las leyes de la física deben prohibir los viajes en el tiempo. La mayoría de los físicos creen que la geometría máximamente entendida de Kerr no existe en la naturaleza. Los agujeros negros reales se forman a partir de materia en colapso. La materia cambia la geometría interior, bloqueando los portales a otros universos. Además, el flujo infinito de energía a lo largo del horizonte interno creará una singularidad, sellando los pasajes. Los agujeros negros que rotan rápidamente son aún más exóticos. Si la rotación es demasiado rápida, los horizontes de eventos desaparecen. Queda una singularidad desnuda, un anillo sin horizonte protector. Y esto es simplemente una pesadilla para los físicos. Una singularidad desnuda es una singularidad de la cual el universo no está protegido por un horizonte de eventos. Para los físicos, las singularidades desnudas son como una espina en la garganta, tanto que Roger Penrose propuso la hipótesis de censura cósmica, afirmando que en el universo no existen singularidades desnudas, excepto la propia singularidad del Big Bang. El problema es que las singularidades desnudas infectan el espacio-tiempo con ignorancia. El mundo se vuelve irremediablemente indeterminado. El conocimiento completo del pasado no permitiría predecir el futuro. En 1991, Kip Thorne, John Preskill y Stephen Hawking apostaron que las leyes de la física impedirían la aparición de singularidades desnudas. En 1997, Hawking perdió la apuesta. Las simulaciones por computadora lograron crearlas. Hawking creía que las singularidades desnudas estarían prohibidas bajo cualquier circunstancia, pero parece que no es así. En 1997, Hawking reconoció la derrota con una salvedad, y esta noticia llegó a la primera plana del New York Times. La salvedad era que las simulaciones por computadora pueden generar singularidades desnudas, aunque los modelos son extremadamente rebuscados. Sin embargo, para su aparición no se requiere nada súper exótico más allá de las leyes conocidas de la física. Thorne, Preskill y Hawking renovaron la apuesta en una nueva formulación. Ninguna singularidad desnuda surgirá naturalmente en el universo sin la intervención de una civilización inimaginablemente avanzada, capaz de ajustar finalmente el colapso.
Hawking pagó regalando a Thorne y Preskill camisetas para cubrir la desnudez de los ganadores. Pero, ¿qué impide que un agujero negro de Kerr gire tan fuerte como para exponer una singularidad desnuda? Es fácil imaginar cómo acelerar la rotación del agujero. Arrojen una estrella en rotación, pero de tal manera que su rotación coincida en dirección con el spin del agujero. Esto aumentará el momento angular. Tal cálculo puede realizarse en la teoría general de la relatividad. ¿Y qué sucederá? El agujero rechazará la estrella en rotación. Tal interacción, spin-spin, muestra claramente que la teoría general de la relatividad parece estar diseñada para que se cumpla la censura cósmica. En los agujeros negros naturales, sus singularidades siempre están ocultas detrás del horizonte. Si les molesta que la naturaleza al parecer no permite la existencia de agujeros de gusano y agujeros negros de Kerr, probablemente son demasiado pesimistas. Lo importante es que la TGR es rica y permite una asombrosa variedad de espacio-tiempos. Quizás algo de esta exótica se realice en la naturaleza. Los agujeros negros en rotación no son exóticos. Existen, y el espacio-tiempo alrededor de ellos se describe con la solución de Kerr. Roger Penrose entendió. Se puede extraer energía de un agujero negro en rotación. Se hace así. Arrojen un objeto en la ergosfera, de tal manera que se desintegre en dos partes. Una debe caer en el agujero, la otra salir volando. Pues bien, si todo se calcula correctamente, la parte que sale llevará más energía que todo el objeto inicial. Pero, ¿cómo es esto posible? El secreto está en que dentro de la ergosfera son posibles objetos con energía negativa. Esto es consecuencia del intercambio de roles entre espacio y tiempo. La física Emmy Noether demostró: la conservación de la energía está relacionada con la simetría del tiempo, la conservación del momento con la simetría del espacio. Cuando el espacio y el tiempo intercambian roles, la energía puede ser negativa. Así que si el pedazo con energía negativa cae en el agujero negro, la energía del agujero disminuirá, pero la energía debe conservarse. Por lo tanto, el pedazo que sale llevará más energía de la que fue arrojada. Una civilización avanzada podría usar el proceso de Penrose para eliminar basura y generar electricidad. Energía verde perfecta. Pero hay una limitación importante. El área del horizonte de eventos siempre aumenta después del proceso de Penrose. El agujero pierde masa y la rotación se desacelera. En 1971, Hawking demostró: el área del horizonte de un agujero negro siempre crece, pase lo que pase. En toda mi vida científica, que duró 45 años, la experiencia más asombrosa fue darme cuenta de que la solución exacta de las ecuaciones de Einstein, descubierta por Roy Kerr, proporciona una representación absolutamente exacta de los innumerables agujeros negros masivos que pueblan el universo. Este asombro ante lo bello, este hecho increíble de que un descubrimiento nacido de la búsqueda de la belleza en las matemáticas encuentra su reflejo exacto en la naturaleza, me convence de decir: la belleza es aquello a lo que la mente humana responde de la manera más profunda e íntima. Los agujeros negros son los objetos macroscópicos más perfectos del universo, y dado que la teoría general de la relatividad proporciona para su descripción una única familia de soluciones, también son los más simples. Las soluciones de las ecuaciones de Einstein, encontradas por Schwarzschild y Kerr, tienen una importancia colosal, porque son las únicas posibles para el espacio-tiempo fuera de cualquier agujero negro. En ningún otro lugar de la física, algo tan complejo como una estrella en caída se reduce a algo tan simple y exacto. La solución de Schwarzschild se determina por un único número: la masa. La solución de Kerr añade un segundo: el spin. Conociendo solo estas dos magnitudes, podemos calcular con exactitud el paisaje gravitacional fuera de un agujero negro real. Sorprendentemente, no importa qué exactamente colapsó ni cómo ocurrió. Detrás del horizonte queda un espacio-tiempo perfectamente simple. Esto es precisamente lo que impulsó a Chandrasekhar a escribir estas palabras inspiradas. John Wheeler expresó la misma idea más brevemente: los agujeros negros no tienen pelo. En sus memorias recuerda cómo Feynman lo acusó de expresiones indecentes. Yo solo intentaba resumir la maravillosa simplicidad del agujero negro, diciendo que el agujero negro no tiene pelo. Pensaba en una habitación llena de personas calvas, difíciles de distinguir porque no muestran diferencias en longitud, estilo o color de cabello. Y sin embargo, en la manera en que la naturaleza realiza esta belleza hay un momento lamentable. Los verdaderos tesoros parecen estar ocultos de nosotros para siempre. Los agujeros negros tienen horizontes, y estos parecen condenados a la ceguera eterna respecto a los detalles de la materia que cae en la singularidad. Esta ceguera es precisamente lo que hace tan aplicables las soluciones de Kerr
y Schwarzschild. Los agujeros negros no son tan negros. Esta frase de Stephen Hawking cambió la física. Hasta 1972, los agujeros negros parecían simples. Las cosas caen adentro. El agujero crece, pero nada puede salir. Todos los rastros de lo caído desaparecen para siempre. Así lo dice la teoría general de la relatividad. John Wheeler, una vez, de humor juguetón, le dijo a su estudiante Jacob Bekenstein que se sentía como un criminal. Cuando coloca té caliente junto a té frío, después de media hora se igualan en temperatura. La energía del mundo no cambia, pero el desorden del universo crece. Y este crimen resuena en eco hasta el fin de los tiempos. Wheeler hablaba de la segunda ley de la termodinámica, que dice, con cualquier cambio, el mundo se vuelve más desordenado. La magnitud física que mide el desorden se llama entropía. La entropía siempre crece. Pero, ¿qué pasa si un agujero negro pasa cerca y arrojo ambos vasos en él? ¿No se borrarán todos los rastros de mi crimen? Wheeler se preocupaba de haber aumentado la entropía del universo al poner 2 tazas de té en contacto, y luego haberla disminuido nuevamente al arrojarlas en un agujero negro. Su estudiante Bekenstein lo tomó en serio y se fue a pensar. Después de varios meses, regresó con una respuesta. El agujero negro no oculta el crimen. Hawking había demostrado anteriormente que el área del horizonte de un agujero negro siempre aumenta. Esta ley le recordó la ley, la entropía siempre aumenta. Hizo una afirmación audaz. Cuando algo cae en un agujero negro, el área del horizonte crece, señalando el crecimiento de la entropía. Se lleva un registro. La segunda ley se cumple. Pero, ¿qué es la entropía de un agujero negro? Según la teoría general de la relatividad, los agujeros negros son simples. Un agujero negro de Schwarzschild solo tiene masa. No hay partes para reorganizar. ¿De dónde viene entonces la entropía? Para entender esto, volvamos al siglo XIX. Los fundamentos de la termodinámica fueron establecidos por gente práctica. James Joule, un cervecero de Salford, quería construir mejores máquinas de vapor. En la década de 1840, Joule realizó un experimento famoso. Construyó un dispositivo con pesos que caían y hacían girar paletas. Estas paletas agitaban agua, calentándola. Joule demostró: el calor y el trabajo son formas diferentes pero intercambiables de energía. El calor es la energía del movimiento de átomos y moléculas. La paleta golpea las moléculas de agua, se mueven más rápido y la temperatura aumenta. La primera ley de la termodinámica dice: la energía se conserva. Puede transformarse de una forma a otra, pero la cantidad total no cambia. Esta es la base de la máquina de vapor. Quemamos carbón. Usamos la energía obtenida para hacer girar una rueda. Pero eso no es todo lo que hay en una máquina de vapor. Olvidamos otro componente esencial: el entorno en el que funciona el motor. La máquina de vapor solo funciona si el entorno está más frío que el horno. ¿Por qué? Porque la energía siempre fluye de lo caliente a lo frío, y nunca al revés. Esta es la segunda ley de la termodinámica. Esto es lo que sucede en su refrigerador. No crea frío de la nada, sino que bombea calor desde adentro hacia afuera, como una bomba de calor. Por eso el radiador del refrigerador debe estar más caliente que la cocina. La conexión entre entropía y desorden la entendió James Maxwell. Escribió: la segunda ley de la termodinámica tiene el mismo grado de verdad que la afirmación: si arrojas un vaso de agua al mar, no puedes recuperar el mismo vaso de agua. Concretó esta idea y derivó la fórmula. Según ella, la entropía mide nuestra ignorancia sobre la configuración exacta del sistema. Tomemos una olla de agua. Antes de derramarla, sabemos que todas las moléculas de agua están en la olla. Y después del lanzamiento, tenemos mucha menos idea de dónde están. La entropía del sistema aumentó. Dicho más simplemente, la entropía es una medida de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento. La conexión entre entropía e información la hizo explícita Claude Shannon. He aquí un ejemplo simple. Imaginen que lanzan una moneda. Tiene 2 estados posibles, cara y cruz. Escribámoslos como 0 y 1. Tienen un bit de información. Ahora lancen 2 monedas. Ya tienen 4 estados posibles y 2 bits de información. 3 monedas, 8 estados, para cuyo registro se necesitan 3 bits. Y así sucesivamente. Si hay un número de configuraciones posibles, entonces la cantidad de bits de información puede calcularse con esta fórmula: n igual a log al cuadrado w. Esperen, ¿no les recuerda algo? Sí, esta fórmula se parece mucho a la fórmula de Boltzmann. La entropía nos habla sobre la estructura interna de algo. Está estrechamente relacionada con la cantidad de información que algo puede almacenar. Esta es una ventana a la estructura básica de la realidad. Y si seguimos a Bekenstein y relacionamos la entropía con el área del horizonte de eventos de un agujero negro,
Esta es una ventana a la estructura básica del espacio y el tiempo. Pero el problema es que los agujeros negros no tienen partes componentes. Son pura geometría del espacio-tiempo y bastante anodinos. Superficialmente, un agujero negro tendría entropía cero. Arrojen un par de tazas de té en un agujero negro y su masa aumentará. Pero eso es todo. La entropía debería permanecer en cero. Este era el punto de vista de Wheeler. Para que la segunda ley de la termodinámica no se violara, Bekenstein supuso que los agujeros negros deben tener entropía proporcional al área del horizonte. La calculó y descubrió algo profundo. Imaginemos que quieren arrojar un bit de información en un agujero negro. No es complicado. Pueden simplemente enviar allí una partícula de luz, un fotón. A grandes rasgos, puede girar en el sentido de las agujas del reloj, 0, o en sentido contrario, 1. Lo que significa un bit. El cálculo muestra. El número de bits que puede almacenar un agujero negro es igual al área del horizonte en unidades de Planck. Recuerden, la longitud de Planck es la escala fundamental de longitud en nuestro universo. Es la distancia más pequeña de la que podemos hablar como distancia. Por ejemplo, el diámetro de un protón es 100 millones de millones de millones de longitudes de Planck. Resulta que el horizonte del agujero negro está cubierto de longitudes de Planck. Podemos decir píxeles. Cada píxel almacena un bit de información. Esto es asombroso. Según la teoría general de la relatividad, el horizonte es espacio vacío. Un astronauta que cae a través de él no notará nada. Pero los cálculos de Bekenstein dicen, encontrará una densa colección de bits. Una vez más, la entropía de un agujero negro es igual al número de bits de información que oculta. Puede calcularse cubriendo el horizonte de eventos con píxeles del tamaño de la longitud de Planck y suponiendo que el agujero negro almacena un bit por píxel. Es difícil sobreestimar cuán intrigante es este resultado. Surgen docenas de preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de estos píxeles de Planck? ¿Por qué cubren el horizonte? ¿Por qué la capacidad de información del agujero negro es proporcional al área y no al volumen? ¿Cuánta información se puede colocar en una biblioteca? Obviamente la respuesta depende de la cantidad de libros que quepan dentro. Sin embargo, para la biblioteca del agujero negro parece que solo podemos forrar con páginas sus paredes exteriores, como si el espacio interior no existiera. El agujero negro tiene la mayor entropía posible. Puede almacenar la máxima cantidad de información en un volumen dado de espacio, y el volumen de información en bits está determinado por el área de la región en unidades de Planck. Esto sugiere algo profundamente oculto. Todo lo que existe en un volumen puede ser completamente descrito por la información en la superficie que lo rodea. Este es nuestro primer encuentro con el principio holográfico. La historia se repite. Cuando Boltzmann murió en 1906, su explicación de la entropía a través de átomos no era aceptada. Los científicos dudaban de la existencia de átomos. No les gustaba la naturaleza estadística de la segunda ley. Hoy se desarrollan debates similares sobre los agujeros negros. Si la entropía del agujero negro significa la presencia de algunas partes móviles por analogía con átomos en movimiento, entonces la teoría general de la relatividad es una teoría aproximada, y el espacio-tiempo es una imagen aproximada de la realidad. El espacio-tiempo debe considerarse como una aproximación, una descripción promediada del mundo, similar a la descripción de un gas en un recipiente usando temperatura, volumen y presión. Quizá nosotros, la gente del siglo XXI, simplemente no somos capaces de percibir la verdadera estructura del espacio-tiempo. Cuando Bekenstein hizo su suposición de que los agujeros negros tienen entropía, había un enorme problema. La entropía y la temperatura van de la mano. Si un agujero negro tiene entropía, debe tener temperatura. Y para tener temperatura, un objeto debe irradiar, no solo absorber. Pero todos sabían, nada puede escapar de un agujero negro. Pero en 1974, todo cambió. Stephen Hawking publicó su famoso artículo. Los agujeros negros resultaron no ser tan negros. Brillan suavemente, como brasas tenues, brasas muy tenues. La temperatura de un agujero negro de masa solar es tantos grados por encima del cero absoluto. Es millones de veces más frío que el universo. El artículo de Stephen Hawking causó una revolución en la física teórica que continúa hasta hoy. Descubrió que la teoría cuántica predice la radiación del agujero negro como si fuera un objeto ordinario con cierta temperatura. La conclusión inmediata es que la ley de la gravedad debe considerarse como una ley estadística, y los efectos cuánticos generan aleatoriedad elemental en la geometría del espacio. Hoy no sabemos a qué corresponde exactamente esta aleatoriedad. Esto sigue siendo el santo grial de la física teórica. En 1973, Bardeen, Carter y Hawking descubrieron una conexión sorprendente entre las leyes de la termodinámica y las propiedades de los agujeros negros. La temperatura puede reemplazarse por gravedad superficial. La entropía puede reemplazarse por área.
La similitud es impactante. Al principio pensaron que era solo una analogía. Los agujeros negros parecían objetos con temperatura de cero absoluto, ya que nada puede escapar de ellos. Pero un año después, Hawking cambió de opinión, afirmando que los agujeros negros crean e irradian partículas. Pero, ¿cómo es posible que un objeto del cual nada debería escapar brille como una brasa? La respuesta está en la teoría cuántica y la física del vacío. La mecánica cuántica difiere de la física clásica. Describe un mundo de probabilidades. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice: no se puede conocer simultáneamente con exactitud la posición de una partícula y su velocidad. No es nuestra ignorancia. Así está organizada la naturaleza. El vacío del espacio vacío no está vacío. La teoría cuántica no permite el vacío absoluto. Sobre cualquier partícula se puede pensar como excitaciones del vacío, como ondas en el mar del vacío. En el vacío constantemente nacen y desaparecen partículas. Estos fantasmas son fluctuaciones del vacío. Los científicos las llaman partículas virtuales. Si pudiéramos congelar el tiempo y mirar con alta resolución profundamente en cualquier región del espacio, veríamos estas partículas no como fantasmas fugaces, sino como partículas reales y verdaderas. Y esto es precisamente lo que sucede con el tiempo y el espacio cerca del horizonte de un agujero negro. El agujero negro se comporta como una lupa, congelando el tiempo. Las partículas virtuales aparecen del vacío en pares. Una tiene energía positiva, la otra negativa. Normalmente se reúnen rápidamente, pero en el horizonte del agujero negro sucede algo especial. Hawking explicó cómo los agujeros negros irradian. Las partículas virtuales en el horizonte pueden separarse. La partícula con energía negativa cae en el agujero, disminuyendo su masa, y su compañera sale volando al universo como radiación de Hawking. La temperatura del agujero negro es inversamente proporcional a su masa. Los agujeros negros pequeños son calientes, los agujeros grandes son fríos. La fórmula de Hawking conecta a la teoría cuántica y la teoría general de la relatividad. Demuestra: las leyes de la mecánica de los agujeros negros son leyes de la termodinámica disfrazadas. Esta fórmula ahora está grabada en la lápida de Hawking. Los agujeros negros realmente no son tan negros. Brillan con luz cuántica, conectando la termodinámica, la mecánica cuántica y la gravedad en una imagen única. La radiación de Hawking tiene tres propiedades que juntas parecen desconcertantes. 1. Tú, cayendo libremente cerca del horizonte de un gran agujero negro, no encontrarás ninguna radiación. 2. Tú, acelerando para flotar sobre el horizonte de un gran agujero negro, serás vaporizado por un flujo de radiación incandescente. 3. Tú, lejos del agujero negro, sentirás un flujo de radiación fría. Estas tres descripciones parecen contradictorias. Imaginen, saltan en un agujero negro. Desde su punto de vista, cruzan tranquilamente el horizonte, pero su amigo afuera no verá esto. En cambio, verá cómo se queman. Supongamos que saltan en un gran agujero negro. Desde su perspectiva, inevitablemente les espera la espaguetificación a medida que se acercan a la singularidad, pero cruzarán el horizonte de eventos sin ningún drama. Su amigo en la nave fuera del agujero nunca verá cómo cruzan el horizonte, pero observará cómo se acercan cada vez más. Esto lo sabemos por la teoría general de la relatividad. El amigo puede bajar un termómetro hasta ustedes para medir la temperatura en su punto cerca del horizonte. El termómetro, flotando sobre el horizonte, experimentará fluctuaciones del vacío y se encontrará sumergido en un baño caliente de radiación. Desde esta posición, el área cerca del horizonte es un lugar incandescente. El amigo puede concluir que se carbonizaron fuera del agujero negro y nunca pasaron por el horizonte. Deberíamos abandonar el principio de equivalencia, el fundamento mismo de la TGR, y reconocer que el horizonte es peligroso e incandescente, o debemos insistir en que el observador en caída libre pasa el horizonte sin incidentes y concluir que hay algo incorrecto en nuestros cálculos cuánticos del vacío. Al elegir cualquiera de estas posiciones, nos vemos obligados a desechar el núcleo de la teoría general de la relatividad o de la teoría cuántica. ¿Qué carajos está pasando aquí? Suena como un completo absurdo. ¿Cómo pueden cruzar simultáneamente el horizonte y al mismo tiempo vaporizarse? Los físicos buscaron persistentemente una explicación y finalmente la encontraron. Esta paradoja tiene salida: la complementariedad de los agujeros negros. En realidad, ambas descripciones son correctas. Desde afuera, el agujero negro tiene una atmósfera incandescente e impenetrable que vaporiza todo, incluyéndolos a ustedes. Pero si se mira desde dentro del agujero negro, el horizonte no es nada, se cruza sin problemas. Resulta que una persona puede ser espaguetificada y vaporizada simultáneamente. Desde afuera, nadie nunca ve cómo algo cae en un agujero negro. Se puede decir que su interior yace más allá del fin del tiempo para el observador externo.
Todo entra en la atmósfera caliente y se quema. Para el observador externo, el agujero negro se diferencia poco de una brasa incandescente. Desde el punto de vista del paradigma de la complementariedad, esto no contradice la historia del que cae. Explora el interior y se encuentra con la singularidad. Pero, punto clave, no puede comunicar esto hacia afuera después de cruzar el horizonte. Igualmente importante, los observadores externos no pueden notificar al que cae que se quemó. Se evita la contradicción, porque las partes nunca compararán registros. Una vez más, no hay contradicción porque los observadores nunca podrán comparar registros. Ustedes cayendo en el agujero no podrán comunicar afuera que están vivos. Al mismo tiempo, su amigo afuera no podrá comunicarles adentro que vio cómo se quemaron. Inmediatamente pueden objetar. ¿Y si el observador externo recoge las cenizas del que cayó y luego salta detrás y le muestra al amigo que fue quemado? Encontrarse con las propias cenizas sería desagradable, incluso para un partidario de la complementariedad. La salida, según la complementariedad, es que recoger las pruebas requiere tiempo. Mientras el observador externo recoge las cenizas y cruza el horizonte, su amigo ya ha sido espaguetificado y no puede ver las pruebas de su propia muerte. Por extraño que parezca, precisamente tal imagen parece ser correcta. El título del primer artículo de Hawking era una pregunta. ¿Explosiones de agujeros negros? Su esencia es que la temperatura aumenta cuando el agujero disminuye. Irradia cada vez más fuerte. Luego se contrae y desaparece en un destello. Este es un proceso lento. Un agujero negro típico de masa solar vivirá 10 elevado a 69 años. Muy largo, pero no eterno. Puede parecer que no necesitamos preocuparnos por explosiones de agujeros negros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y dónde 10 elevado a 69 años? Pero si no reflexionamos sobre esto, nos perderíamos lo que posiblemente sea la revolución más importante en física desde Einstein. La revolución fue causada por la siguiente pregunta. ¿Destruyen los agujeros negros la información? Imaginen que deciden arrojar la Biblia en un agujero negro. Después de un tiempo inimaginable, el agujero se evaporará. Solo quedará radiación. Según el cálculo de Hawking, esta radiación es térmica, lo que significa ausencia de información en absoluto. Resulta que el libro será borrado del universo. Toda la información sobre lo que cayó en el agujero desaparecerá. En cambio, todo lo que queda es un baño de radiación térmica anodina. En su libro La guerra de los agujeros negros, Leonard Susskind cuenta cómo en 1983 Stephen Hawking afirmó por primera vez que los agujeros negros destruyen la información. El futuro premio Nobel Gerard Hopf miró fijamente la pizarra con osquedad durante una hora entera. Después de la presentación de Hawking, todavía recuerdo la profunda arruga en la frente de Gerard y la sonrisa traviesa de Stephen. Hopf se preocupaba porque las leyes de la física que conocemos conservan la información. Conociendo el estado exacto del sistema, podemos predecir su futuro y reconstruir el pasado. Esto es el determinismo, la idea fundamental de que el universo evoluciona de manera predecible. Si los agujeros negros destruyen la información, el determinismo se derrumba. En el futuro lejano, será imposible reconstruir los detalles del pasado. Este problema se llama la paradoja de la información de los agujeros negros. Y nuevamente la complementariedad resuelve esta paradoja. Desde el punto de vista externo, nada cae a través del horizonte. Pensemos en la Biblia. Desde la perspectiva del observador externo, el libro es quemado en el horizonte, y sus cenizas son devueltas al universo como radiación de Hawking. Esto no difiere en nada de quemar un libro en una hoguera. Si quemas un libro, la información puede recuperarse si se hacen mediciones suficientemente precisas de todas las cenizas, gases y carbones. En la práctica esto es casi imposible, pero alguna superinteligencia podría lograrlo, porque la información en el libro que se quema se mezcla, pero no se destruye, simplemente cambia de forma. Se transforma de palabras en papel a partículas en el espacio. La información no se destruye, solo se transforma de letras en la página a partículas en el espacio. Obviamente, mientras el libro se quema antes de cruzar el horizonte, se pueden trazar líneas de mundo que conectan cada átomo del libro con el infinito futuro tipo tiempo o tipo luz. Comparen esto con la vista desde dentro del agujero negro. El libro es espaguetificado cerca de la singularidad. No sabemos qué sucede en la singularidad, pero como está detrás del horizonte, el libro no puede salir de vuelta. Es destruido en el fin del tiempo, dentro del horizonte. Pero esto es permisible, porque para el observador externo la información se conserva. Las historias del libro están impresas en la radiación de Hawking y en principio siempre están disponibles para los superseres del futuro. Si se acepta la complementariedad, ambos puntos de vista son correctos. Estamos acostumbrados a pensar que los objetos solo pueden estar en un lugar a la vez. La teoría cuántica destruye esta imagen para las partículas subatómicas, y el principio de complementariedad es un desafío aún más radical a la intuición.
Pide aceptar dos puntos de vista igualmente reales sobre lo que sucede con un objeto grande como un astronauta. Están espaguetificados y vaporizados simultáneamente. La complementariedad, dice. Lo que sucede dentro del horizonte es una realidad tan válida como lo que está afuera. Las dos descripciones son equivalentes. El interior del agujero negro de alguna manera es lo mismo que el exterior. Esta idea se conoció como el principio holográfico. A primera vista puede parecer que no hay necesidad de ser tan radical. Se puede imaginar que cuando algo cae a través del horizonte, se copia secretamente. Una copia continúa cayendo en la singularidad para la espaguetificación. La otra se quema en el horizonte y se codifica en la radiación de Hawking. Pero hay un defecto serio en esta lógica. Las leyes de la física cuántica lo prohíben. El teorema de no clonación dice: es imposible hacer una copia idéntica de un estado cuántico desconocido. Al excluir la clonación, solo nos queda una explicación: la holografía. La holografía espaciotemporal fue presentada por primera vez por Gerhard Hopf en 1993. Leonard Susskind la desarrolló un año después. Ambos enfatizaban: la holografía debe ser una característica universal de la naturaleza, no solo de los agujeros negros. Un holograma en el sentido cotidiano es una imagen que parece tridimensional y como si flotara en el espacio. Un objeto volumétrico se construye a partir de información almacenada en una pantalla bidimensional. Si han visto un holograma, saben que pueden verse diabólicamente realistas. Se pueden rodear y examinar desde todos los ángulos, como si fueran objetos comunes. Un agujero negro contiene la máxima cantidad de información para su tamaño. Los científicos descubrieron que la cantidad de información no se mide por el volumen del objeto, sino por el área de su superficie. Esto significa que si tomas cualquier región del espacio, toda la información dentro de ella está escrita en los límites de esa región. De Hopf y Susskind entendieron: cualquier región del espacio no puede contener más información de la que cabe en su superficie. El artículo más citado del mundo en física de altas energías fue escrito en 1997 por el físico Juan Maldacena. Tiene casi 18.000 citas. Cambió la cara de la física teórica en los últimos 25 años, más que cualquier otro. Proporciona la evidencia más fuerte de la verdad del principio holográfico. El universo que consideró Maldacena no es aquel en el que vivimos. Pero eso está bien. Los físicos a menudo construyen modelos simplificados. Lo importante es que Maldacena no eligió un mundo especialmente para apoyar la holografía. La holografía misma surgió de las matemáticas. El trabajo de Maldacena es más fácil de entender a través de un universo bidimensional de juguete. El espacio de este universo 2D no es plano, sino hiperbólico. Se ve así. Tienen ante ustedes el disco de Poincaré. Esta proyección le gustaba usar al artista Escher. Al igual que el diagrama de Penrose, el espacio en esta proyección es infinito. Y para que quepa, hay que distorsionar la imagen. He aquí un ejemplo. Los peces de Escher. Todos del mismo tamaño, y llenan el espacio hiperbólico infinito. Pero los peces parecen más pequeños en el borde del disco, porque comprimimos el espacio al alejarnos del centro. Ahora imaginen que agregamos esta imagen bidimensional a una tercera dimensión, el tiempo. Obtenemos una pila de discos de Poincaré, uno sobre otro, como un cilindro o lata. El tiempo fluye de abajo hacia arriba. Los físicos llaman a tal espacio-tiempo anti de Sitter. Y aquí comienza lo más interesante. Maldacena demostró que todo lo que sucede dentro de esta lata puede describirse completamente a través de eventos en su superficie. Imaginen esto. Tienen ante ustedes una lata. Pueden saber absolutamente todo sobre lo que sucede dentro de ella simplemente mirando su superficie. Así es como funciona. En el límite del cilindro vive un mundo ordinario de partículas. Estas partículas obedecen las leyes ordinarias de la mecánica cuántica. Pueden colisionar, enredarse entre sí, etc. Pero lo principal es que allí no hay gravedad. Las partículas simplemente se mueven sobre la superficie plana del cilindro. Dentro del cilindro todo es diferente. Está lleno de espacio-tiempo tridimensional. Allí actúa la gravedad. Allí pueden aparecer y desaparecer agujeros negros. Es un mundo tridimensional completo con todos los atributos de la teoría general de la relatividad. Pues bien, el descubrimiento de Maldacena es que estos dos mundos diferentes describen la misma física. Cuando en el límite reina la calma total y no hay ni una sola partícula, dentro el espacio permanece tranquilo y vacío. Pero cuando en las paredes del cilindro aparecen partículas, dentro del cilindro aparece inmediatamente un agujero negro. Cuanta más energía tienen las partículas, más masivo es el agujero negro. Si las partículas en el límite comienzan a dispersarse y calmarse, entonces el agujero negro dentro se evapora, irradiando partículas de Hawking. Resulta una imagen sorprendente. Lo que considerábamos una fuerza fundamental de la naturaleza, la gravedad, resulta ser una proyección holográfica de procesos cuánticos más simples en el límite.
El mundo interior con sus agujeros negros, espacio-tiempo curvado y ondas gravitacionales es un holograma de la física fronteriza. Maldacena demostró que una teoría específica sin gravedad es equivalente a una teoría completamente diferente con gravedad. Al abrir ecuaciones que prueban la correspondencia exacta, Maldacena dio la primera realización concreta del principio holográfico. Y aquí surge la pregunta, entonces, ¿qué es real? ¿Existe algo dentro del agujero negro o es solo una ilusión creada por las partículas en su límite? O quizás al contrario, las partículas en el límite no son reales y solo nos ayudan a describir el agujero negro real. Maldacena dio una respuesta sabia. No vale la pena preguntar cuál de las descripciones es verdadera, porque ambas descripciones son equivalentes e igualmente válidas. Lo que es cierto en un mundo es cierto en el otro. No hay contradicciones entre ellos. En esto radica todo el poder del principio holográfico. Nos da dos formas diferentes, pero igualmente correctas, de entender la misma física. Resulta que nuestro mundo es un holograma, porque nuestra existencia puede describirse con absoluta precisión a través de información en un límite lejano. Suena completamente loco, pero las pruebas son convincentes. Recordemos la paradoja donde están simultáneamente espaguetificados y vaporizados. ¿Cómo se puede explicar? Se puede preguntar cuál de estas dos descripciones es la real. ¿Existe realmente el agujero negro o es solo un holograma de la física fronteriza? O quizás, al contrario, la física fronteriza no es real y solo sirve como una forma ingeniosa de describir el agujero negro. El principio holográfico da la respuesta. Hay dos descripciones equivalentes del mundo y por lo tanto no surgen contradicciones. Todo lo verdadero en una es válido en la otra. El agujero negro se forma y luego se evapora, dejando un haz de partículas de Hawking. Todo esto puede representarse como un gas de partículas evolucionando según las reglas ordinarias de la mecánica cuántica en el límite sin gravedad. Como existe una correspondencia exacta, 1 a 1, entre la teoría fronteriza y la interior, la conservación de información en una implica su conservación en la otra. La teoría fronteriza es pura teoría cuántica, y por lo tanto la información en ella inevitablemente se conserva. En consecuencia, se conserva también en los procesos gravitacionales internos, en la formación y evaporación del agujero negro. Esto es precisamente lo que convenció a Stephen Hawking de reconocer la derrota en la apuesta con Kip Thorne y John Preskill y aceptar que la información realmente sale de los agujeros negros de nuestro universo. Lo convenció el artículo de Maldacena. Maldacena respondió definitivamente a la pregunta de si la información puede escapar de un agujero negro. Puede, pero quedó la pregunta, ¿cómo sucede exactamente esto? Tomemos dos universos conectados por agujeros negros. El lugar de su conexión se llama agujero de gusano. En él se tocan las leyes de la física de dos universos diferentes. Sorprendentemente, estas leyes describen completamente todo lo que sucede en el lugar de su unión. La conexión matemática de dos universos describe el agujero de gusano. Para crearlo, estos dos universos deben estar enredados cuánticamente entre sí. Recordemos qué es el enredamiento cuántico. Imaginen que tienen dos guantes, uno derecho, otro izquierdo. Los empaquetan en cajas y envían una de ellas lejos al otro extremo de la Tierra. La segunda caja la guardan. Tan pronto como la abren y ven el guante derecho, instantáneamente saben que en la segunda caja está el izquierdo. En el enredamiento cuántico, las partículas son similares a estos guantes, pero a diferencia de ellos, hasta el momento de la medición, cada guante es simultáneamente derecho e izquierdo. Y solo cuando realizan una medición y miran dentro de la caja, el sistema se determina. Inmediatamente conocen el estado de la otra partícula, aunque esté a gran distancia. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, porque las partículas enredadas actúan como un todo único, incluso si están separadas por años luz. Así que si el enredamiento de dos universos desaparece, entonces el agujero de gusano se destruirá, y en su lugar solo quedarán dos agujeros negros separados en dos universos diferentes. El enredamiento literalmente construye el agujero de gusano que conecta mundos con diferentes leyes. En 2006, los físicos Ryu y Takayanagi encontraron la conexión exacta entre el enredamiento y la geometría del espacio. Su fórmula dice: la entropía de enredamiento es igual al área de la superficie más pequeña que divide el espacio por la mitad. Más simplemente, el enredamiento se mide por el área del puente entre dos espacios. Cuanto mayor es el puente, más profunda es la conexión de las partículas. Y para saber cuán fuertemente dos partículas se sienten mutuamente a distancia, basta con calcular la superficie mínima entre ellas, y su área dará inmediatamente el valor de su enredamiento. Si no hay enredamiento, entonces su entropía es cero.
En consecuencia, no hay agujero de gusano. Dos teorías cuánticas no están conectadas. No hay espacio que las vincule. Y si hay enredamiento, entonces aparece el agujero de gusano. Esta idea resultó ser mucho más amplia que los agujeros negros. El físico Mark van Ramsdonk en 2010 mostró un principio fundamental. El enredamiento crea espacio. Podemos coser espacio-tiempos enredando grados de libertad y romperlos desenredándolos. Es asombroso que el fenómeno intrínsecamente cuántico del enredamiento resulte ser clave para la aparición de la geometría clásica del espacio-tiempo. Aquí está la esencia de esta idea. Tomen una esfera con teoría cuántica en el límite. Dividan el límite por la mitad. Si las mitades están máximamente enredadas, dentro de la esfera existe un espacio conectado. Si quieren disminuir el enredamiento, entonces el espacio se estirará. Si eliminan el enredamiento por completo, entonces el espacio se romperá en dos burbujas aisladas. La geometría del espacio está determinada por el enredamiento. Y la geometría del espacio es la gravedad, según Einstein. Al darse cuenta de esto, los físicos propusieron una hipótesis audaz. Cualesquiera dos partículas enredadas están conectadas por algo parecido a un agujero de gusano cuántico, un puente cuántico microscópico. En esencia, la gravedad resulta ser un efecto colectivo del enredamiento de campos cuánticos, sin el cual la geometría de nuestro mundo se desmorona. Ustedes mismos, su hogar y en general todo el universo son un enorme océano de partículas enredadas, sin las cuales no habría ni espacio ni tiempo. Es hora de volver a los agujeros negros y al hilo importante que dejamos sin terminar. Maldacena mostró que la información puede salir de los agujeros negros. Pero, ¿cómo? Hasta 2019, nadie entendía cómo sale la información de los agujeros negros. El avance vino de la idea de las islas. Dos grupos independientes de científicos derivaron la vital curva de Page. Y atención, usando física anticuada, es decir, la teoría de Einstein y la mecánica cuántica. Resultó que en un agujero negro viejo, parte de su interior se encuentra afuera, más allá del horizonte de eventos. Los científicos llamaron a esta parte isla. Es sorprendente que la curva de Page pueda obtenerse mediante física clásica. Esta es otra pista de que la gravedad einsteiniana sabe sobre la estructura de la naturaleza, mucho más de lo que solíamos pensar. Tomemos una imagen popular. Imaginen el agujero negro como una prisión. Las partículas de radiación de Hawking salen volando, y las partículas compañeras enredadas con ellas permanecen encerradas dentro, detrás del horizonte. Según la teoría clásica, estas partículas internas deben caer al centro del agujero y desaparecer. Pero los cálculos dicen otra cosa. Dentro del agujero negro hay una región especial, la isla. Las partículas en esta isla se reúnen con sus compañeras. Cuando las partículas compañeras se encuentran, su contribución al enredamiento se anula. Esto significa que la información comienza a salir del agujero negro. Al principio, mientras el agujero es joven, no hay isla. Pero cuando el agujero envejece y alcanza cierta edad, la isla aparece. Para cuando el agujero negro se evapora completamente, toda la información sale. Paradoja resuelta. Y esto no es algún truco matemático. La isla surge no como resultado de supuestos exóticos, sino que se deriva directamente de la combinación de las ecuaciones de Einstein y la mecánica cuántica. La teoría de Einstein misma nos sugiere cómo se conserva la información en las condiciones más extremas del universo. Así nace la imagen física de cómo un agujero negro que se evapora puede devolver información al universo. Aún más audaz se ve la imagen de la singularidad. La singularidad parece ser reemplazada por una red cuántica de agujeros de gusano que conducen hacia afuera. Si se toma en serio la nueva imagen, se puede preguntar si realmente el fin del tiempo espera al astronauta que cae en el agujero negro. Imaginen que este astronauta son ustedes. Cruzan el horizonte sin obstáculos y se encuentran con... ¿qué? Los recibirá una red de agujeros de gusano. Las fuerzas de marea los desgarrarán. Todo se mezclará y la información sobre ustedes saldrá a través de los agujeros de gusano, imprimiéndose en la radiación de Hawking. Estos descubrimientos pintan una imagen radicalmente nueva. El espacio no es fundamental. Surge del enredamiento cuántico. Los agujeros negros no son prisiones para la información, sino computadoras cuánticas complejas que procesan y devuelven información a través de conexiones holográficas entre el espacio interior y exterior. Vivimos en un mundo donde la frontera entre dentro y fuera, entre aquí y allá, e incluso entre ahora y entonces, se difumina en el nivel más fundamental. Las islas nos muestran que la realidad está mucho más conectada y enredada de lo que jamás imaginamos. En la base de cada fenómeno del mundo físico, en la base más profunda, yace una fuente y explicación inmaterial. Lo que llamamos en realidad en última instancia, surge de plantear preguntas de sí o no y registrar las respuestas provocadas por el instrumento. En resumen, todo lo material tiene naturaleza informacional y vivimos en un universo participativo. Así escribió John Archibald Wheeler y añadió:
Todo está conectado con todo. Estas palabras proféticas resultaron ser sorprendentemente precisas. El enredamiento cuántico se convierte en la clave para entender la naturaleza de la realidad. Vimos cómo rastrea la información que sale del agujero negro. El enredamiento crea lo que percibimos como espacio, y la forma en que lo hace es muy robusta. Y eso es bueno. No querríamos vivir en un espacio que pueda desmoronarse. Y aquí está lo interesante. El enredamiento también es un truco tecnológico extremadamente útil. Por ejemplo, es el recurso clave y la base de las computadoras cuánticas. A primera vista, las computadoras no tienen relación con la aparición del espacio. Pero en una computadora cuántica, el enredamiento es la forma principal de codificar información. Las computadoras cuánticas modernas representan redes de aproximadamente 100 qubits enredados. El potencial de estas computadoras es enorme, ya que el espacio en el que se pueden realizar cálculos crece exponencialmente con el aumento del número de qubits. Estas computadoras cuánticas de 100 qubits pueden realizar cálculos en minutos que a una supercomputadora ordinaria le llevarían más tiempo que la edad actual del universo. La historia de su creación comenzó con un problema práctico. La información cuántica es extremadamente frágil, el menor impacto del entorno y se destruye. Surgió la pregunta: ¿cómo proteger la información de las interferencias? La solución resultó ser sorprendentemente elegante. En lugar de almacenar información en bits cuánticos separados y arriesgarse a su pérdida, se comenzó a distribuir por todo el sistema a través del enredamiento cuántico. Si parte de la red se rompe, la información igualmente se conservará. Por ejemplo, un código QR almacena varias copias de información, de modo que se puede dañar parte de los datos, pero el resto igualmente permitirá recuperar el mensaje original. Las computadoras cuánticas no pueden almacenar múltiples copias debido al teorema de no clonación. La información cuántica no puede copiarse. La solución es diseñar un esquema cuántico que codifique la información necesaria de forma redundante, sin copiar, y que al mismo tiempo sea resistente a la interacción con el entorno. En 2015, 4 científicos idearon un código especial. Lo llamaron Happy, por las primeras letras de sus apellidos. El esquema parecía una red de pentágonos conectados entre sí. Cada pentágono funcionaba como un dispositivo protector. En él entraban 6 qubits. El dispositivo los enredaba de tal manera que cualesquiera 3 qubits contenían información completa sobre los otros 3. Incluso si la mitad de los qubits se rompe, los datos no se perderán. Pero lo más interesante no era la protección, sino la geometría de la red. Los pentágonos se disponían según las leyes de la geometría hiperbólica, exactamente como el disco de Poincaré. Los científicos notaron que su código repetía todas las propiedades del principio holográfico. En el código había un límite de qubits externos y un espacio interno de qubits ocultos. La información sobre el espacio interno se escribía completamente en el límite, exactamente como en la teoría de los agujeros negros. Además, funcionaba el principio de Ryu-Takayanagi. Si se toma un pedazo del límite y se traza la línea más corta al área correspondiente dentro, entonces el enredamiento entre ese pedazo y el resto del límite es igual al número de conexiones cruzadas. No era casualidad. El código Happy nos reveló la base secreta del espacio. Piensen en esto. En el código Happy no hay ningún espacio, solo hay qubits y conexiones entre ellos. Pero de la estructura de estas conexiones surge la geometría. La distancia se convierte simplemente en el número de conexiones que es necesario cruzar para llegar de un punto a otro. Ahora los científicos piensan que el espacio a nuestro alrededor está organizado de la misma manera. No es fundamental, sino que surge de una realidad más profunda, de la telaraña del enredamiento cuántico. Quizás en el nivel más profundo no hay ningún punto, línea ni superficie. Solo existe una red de conexiones cuánticas, demasiado pequeñas para que las notemos. Los elementos de esta red son más pequeños que cualquier partícula que podamos detectar, y solo vemos la estructura a gran escala, el espacio liso en el que nos movemos nosotros, los planetas y las estrellas. Lo que llamamos espacio es un patrón tejido de hilos cuánticos invisibles. Los metros y kilómetros son solo una forma de medir cuántas conexiones cuánticas es necesario cruzar. Ahora se entiende por qué el espacio es tan estable. La información en él está codificada con enorme redundancia. Para romper el tejido del espacio, es necesario destruir una cantidad colosal de conexiones cuánticas. Pero lo más sorprendente son las consecuencias prácticas. Estudiando la física abstracta de los agujeros negros, aprendimos a construir computadoras cuánticas. Y creando computadoras cuánticas, podemos modelar la física de los agujeros negros en el laboratorio. 2 direcciones de investigación que parecían infinitamente lejanas una de otra, resultaron ser 2 caras de la misma moneda. La naturaleza usa principios de corrección cuántica de errores para crear un espacio estable. Nosotros usamos estos mismos principios para crear computadoras cuánticas. Vivimos dentro de una computadora cuántica del tamaño del universo, y lo que tomamos como realidad física es su programa.
ejecutado en una red de partículas enredadas. John Wheeler, el gran físico del siglo pasado, soñaba con el día en que entendiéramos que todo está hecho de información. El código Happy muestra que ese día, quizás, ya llegó. ¿Significa vivir dentro de un universo que se asemeja a una computadora cuántica gigante, que somos criaturas virtuales viviendo dentro de un juego de computadora de una superinteligencia? Probablemente no. No hay razón para hacer tal conexión. Más bien, en nuestra búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, en las investigaciones más fundamentales parece que hemos vislumbrado un nivel más profundo del mundo. Y comprender este nivel más profundo puede ser útil para nosotros cuando diseñamos computadoras cuánticas. John Archibald Wheeler, el gran físico visionario, decía: todo es bit. Cada objeto físico en su base tiene un origen informacional. La realidad surge de respuestas de sí o no a preguntas cuánticas. Ahora comenzamos a entender cómo funciona esto. Los bits cuánticos se conectan en una red. De la estructura de sus conexiones nace la geometría. De la geometría, la gravedad. De la gravedad, el cosmos. Esto ha sucedido tantas veces en la historia de la ciencia. Constantemente descubrimos técnicas que la naturaleza ya usaba. No es sorprendente que estas técnicas resulten útiles para nosotros tecnológicamente. Parece que la naturaleza es nuestra mejor maestra. Van Gogh escribió: recuerda las estrellas y el infinito en las alturas. Entonces la vida parecerá casi mágica. El estudio de los agujeros negros nos llevó al descubrimiento del universo holográfico. Extraño, lógico y hermoso en su interconexión. Estamos en el umbral de nuevos descubrimientos. Este es un tiempo cuando las teorías abstractas se convierten en tecnologías útiles. Cuando la búsqueda de respuestas a preguntas eternas conduce a una revolución en la computación. Cuando el estudio del infinito en el cielo explica la realidad bajo nuestros pies.